Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo seminario de la serie Diálogos País. Soy Luis Iturra, encargado del estudio del territorio biocultural andino, de la Fundación Superación de la Pobreza. Muchas gracias por acompañarnos. Este formato online nos da la oportunidad de compartir estas enriquecedoras conversaciones y reflexiones con personas de todo el país. Y además se puede volver posteriormente por medio de Facebook. Queremos agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y Familia por apoyarnos en esta iniciativa, a la Fundación Colunga, quienes nos han apoyado para organizar este seminario, y a nuestro medio colaborador, los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Para empezar, les cuento que la Fundación mira a nuestro país tanto desde sus intervenciones como desde sus estudios y propuestas desde las perspectivas de los territorios bioculturales. Para nosotros, un territorio biocultural es una manera de denominar ciertas áreas geográficas, por la forma en que las comunidades humanas que lo habitan interactúan con la ecología y también por el medio del lugar, generando cultura y una identidad distintiva. Cada territorio ostenta un patrimonio biocultural único y nutritivo. Ahora bien, los territorios bioculturales no poseen límites fijos ni responden a divisiones políticas administrativas. Tienen amplias zonas donde se intersectan y usan, sus habitantes desarrollan modos de vida que muchas veces están en riesgo, producto de las crisis medioambientales, de la intervención industrial o de leyes que no los consideran como parte de su identidad económica y cultural de Chile. Es así como la Fundación, mediante estudios, ha caracterizado estos territorios. Y ahí aparece el litoral, la Patagonia, el secano, el agrario, el urbano, el insular, o el mapu y el andino. En esta oportunidad profundizaremos sobre la riqueza del patrimonio biocultural andino. El patrimonio biocultural andino comprende gran parte de las zonas de ocupación ancestral del pueblo aymara, quechua, licanantay, coya y diaguita. Se extiende aproximadamente desde la comuna de General Lago por el norte hasta la comuna de Alto del Carmen por el sur. Es un territorio dominado por el desierto, aunque con importantes variaciones climáticas por piso ecológico, altiplano, precordillera o sierra, y valles fértiles. Así, habitantes han desarrollado y salvaguardado un rico patrimonio biocultural que se ha forjado por una profundidad histórica heredada. Entre sus manifestaciones más potentes podemos destacar sin duda la agricultura andina, en terraza, o tacanes, la ganadería camélida y también la caprina, más hacia Atacama. El conocimiento botánico en todos estos, la textilería, la alfarería, entre otras, que conforman una constelación de expresiones y prácticas culturales de enorme valor. Ahora bien, paradójicamente, pese a su vasta riqueza biocultural, muchas de las comunas que conforman esta macrozona están entre las más afectadas por la pobreza. De hecho, datos de la CACEM del 2017, sitúan a la región de Tarapacá, Arica y Parinacota con los índices más altos de pobreza multidimensional, con un 59,5% y un 59,3% respectivamente. Y ahí la incidencia de la pobreza multidimensional por hogar a nivel nacional en el año 2017 había sido de un 16,8%. Al observar el promedio del TBC andino, el territorio biocultural andino, esta proporción se duplica al 32,8% y se acentúa en las zonas rurales, con un 45,6% de pobreza multidimensional. Esto es ya un 28,8 puntos porcentuales superiores al promedio nacional. Estos son sin duda indicadores que permiten ir comprendiendo lo que han sido
un poco las migraciones de jóvenes rurales hacia las ciudades, el despoblamiento y el envejecimiento en localidades debido a la falta de servicios básicos, el propio aislamiento, la escolaridad, el trabajo, aunque a su vez hay jóvenes que han retornado a sus territorios. Además, hay que considerar que es una macrozona con una gran actividad minera, que en el imaginario de los ciudadanos representan el sustento del país, pero que no se ve reflejado en dichos territorios y que en ocasiones más bien generan conflictos socioterritoriales. Ante estas paradojas se entrañan múltiples desafíos que son necesariamente que es necesario poder encararlos por medio de la participación, la reflexión, la elaboración de propuestas y el empoderamiento de comunidades, reconociendo el portafolio de recursos naturales, económicos, culturales y sociales presentes en las localidades y en las comunidades del territorio biocultural andino, puesto que en ellos está la clave de un desarrollo alternativo, de un desarrollo local e inclusivo. Hoy, para hablar de las experiencias desde el territorio andino, hemos invitado a un panel ciertamente de lujo, que nos entregará luces respecto a la importancia de mirar el territorio desde la clave biocultural, entendiendo que nos ofrece, ¿qué nos ofrece ese riquísimo territorio para lograr un tipo de desarrollo local inclusivo? Nos acompaña el doctor Ángel Cabeza, arqueólogo, miembro de la red de académicos de Tarapacá. También Rolando Manzano, médico veterinario, que tiene un gran liderazgo en el mundo ganadero andino. Y Paula Carvajal, cultora originaria de Ita y miembro de la red de líderes y lideresas Servicio País. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, antes de iniciar la conversación, les invitamos a dejar sus preguntas en el chat, en este chat de Facebook, para que al final los podamos comentar con nuestros panelistas. La primera presentación está a manos del doctor Ángel Cabeza. Ángel es arqueólogo de la Universidad de Chile y doctor en Arquitectura y Patrimonio Ambiental de la Universidad de Sevilla, investigador y especialista en temas de patrimonio cultural y natural. También es autor de libros y artículos sobre el patrimonio de Chile. Ha sido representante de Chile ante el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO y es miembro activo de ICOMOS Chile y del Comité Internacional de Patrimonio Inmaterial de ICOMOS Internacional. Miembro fundador de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales. Ha ocupado cargos profesionales y directivos en CONAF, en Consejo de Monumentos Nacionales, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Miembro de Obras Públicas. Ha sido profesor de pre- y posgrado de universidades en Chile y en el extranjero. Actualmente es investigador asociado del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer y académico de la Universidad de Tarapacá. Bienvenido, Ángel, y muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Luis. Un saludo a todos los que nos escuchan y agradecer a todas las instituciones que están patrocinando este evento. Gracias por tu presentación. Con todo lo que dices ya sospecho que estoy pronto a jubilar, ¿ya? Así que esa es mi próxima meta, pero también seguir aprendiendo y compartiendo con las comunidades, que ha sido mi trabajo permanentemente. Hoy día vamos a hablar de territorios bioculturales, que es un concepto que se asemeja bastante al concepto de paisaje cultural, que es un concepto nuevo ya en Occidente, no tiene más de 200, 250 años de antigüedad, y que ha ido evolucionando desde el punto de vista como una categoría territorial de protección, tanto de elementos naturales como culturales, pero sobre todo destacando la participación de la comunidad en la formación de un territorio.
Hoy día esta categoría de protección patrimonial es de interés mundial, es una de las últimas categorías que fue aprobada por la Convención de Paisajes Culturales de la Unión Europea y también desde el año 92 ya es una categoría ya de la UNESCO dentro del programa de Patrimonio Mundial. Lo interesante de esta categoría de paisajes culturales es que es un encuentro entre distintas disciplinas de diferentes mundos académicos, pero que permite ya una concepción más de manejo integral de los territorios y sobre todo obliga a lo que es la planificación y un ordenamiento territorial dentro de lo que es el concepto general de conservación y desarrollo de las comunidades. También ha sido muy importante desde el punto de vista económico y ustedes quizás han escuchado en distintos lugares del mundo el concepto de denominación de origen, que tiene que ver con algunos productos agrícolas o ganaderos o de otra naturaleza, pero que están muy asentados con la identidad territorial y el desarrollo de una comunidad. Por supuesto, también el concepto de paisaje cultural tiene algunas complicaciones de aplicación y hay que estar evaluando permanentemente su desarrollo desde el punto de vista ya y coherencia ambiental. El concepto como paisaje ya fue desarrollado desde el siglo XIX, pero en el siglo XX Carl Sauer, ya un geógrafo norteamericano, es el primero en desarrollar una definición que ha sido ampliamente aceptada a nivel mundial. Y sobre todo porque él define muy simplemente lo que es un paisaje, ya cultural, como un espacio natural transformado por un grupo humano a través del tiempo y que tiene una matriz común. Esa matriz común es el entorno, la percepción que tienen las personas respecto de ese espacio, los usos tradicionales, hay una memoria colectiva sobre ese territorio, se genera una identidad y por supuesto hay una apropiación, hay un sentimiento de propiedad con respecto de ese entorno que ha sido creado ya por esa comunidad. El concepto fue utilizado en primer lugar muy similar al de parques nacionales, sobre todo en América, ya y también en Europa, especialmente en aquellos lugares en que había una naturaleza prístina, pero que no era tan prístina, era un lugar que estaba profundamente ya interactuado con seres humanos a través de distintos tipos de comunidades, desde cazadores-recolectores, pueblos agricultores, incluso pueblos con organización estatal y agricultura, ya, y actividades, digamos, en el entorno marítimo. Recién, en el año 92, la UNESCO incorporó a su concepto de patrimonio, que está dividido entre patrimonio natural y patrimonio cultural, el concepto de paisajes culturales, integrando, digamos, estas dos categorías con relación al uso que hacen las comunidades de un espacio. En la fotografía ahí podemos ver, por ejemplo, ya lugares que son parques nacionales, pero que se han transformado en lugares íconos a nivel mundial de UNESCO, como sitios de patrimonio mundial en la categoría de paisajes culturales, como el Parque Nacional Uluru en Australia, ya muy vinculado a la comunidad de orígenes australianos, es un lugar de origen de sus ancestros dentro de su cosmovisión, o los famosos arrozales de Filipinas, que también es una forma milenaria, digamos, de ocupar el espacio territorial, digamos, para este tipo de agricultura. Y en nuestro continente hay que destacar en México el pasaje agavero, ya que fue ya desarrollado durante todo el siglo XVIII, XIX, siglo XX, y es el que produce, digamos, el tequila y otro tipo de licores. ¿Ya? Ahora, la UNESCO estableció que los paisajes culturales, ¿ya? Que son lugares que comprenden territorios donde las comunidades han transformado el entorno natural por generaciones, establece tres tipos de subcategorías de paisajes culturales. Ya el primero de ellos, que era el más obvio, el más tradicional, el más conocido, eran los jardines y parques, que era un poco una variante del concepto sobre todo europeo, que se fue copiando, desplazando a otros continentes y que son paisajes diseñados y creados por los seres humanos en espacios muy reducidos. Aquí vemos algunos ejemplos, digamos, de parques, ya como el de Versalles, el de la Alhambra en España, el Jardín Botánico de Kew en Inglaterra, u otros, digamos, de Europa. La segunda categoría de paisaje cultural reconocida a nivel mundial son los paisajes evolutivos y que son territorios resultantes de condicionantes de carácter geográfico, social, económico, administrativo o religioso y que han sido creados a través de generaciones y que se dividen en dos tipos. Por una parte, los paisajes fósiles
o paisajes relictos son donde el proceso de interacción de una comunidad con su entorno ha llegado a su fin, quedó congelado en el tiempo. Un ejemplo de ello, por ejemplo, puede ser las terrazas, digamos, de Machu Picchu, ya en Perú, o también la otra categoría son los paisajes continuos en el tiempo, que se han mantenido permanentemente y que siguen teniendo un papel social activo en la sociedad contemporánea junto con la forma tradicional de vida. Un ejemplo de ello lo podemos tener en las estancias ganaderas de Patagonia o en las estancias ganaderas del norte de Chile, donde hay una actividad que se ha mantenido con una relación con el entorno durante quizás miles de años, sobre todo desde el punto de vista agrícola y también desde el punto de vista ya ganadero. ¿Ya? Y el tercer tipo de paisaje cultural reconocido a nivel mundial son los paisajes asociativos. Y en estos paisajes asociativos se reconocen aspectos de carácter religioso, de carácter artístico, cultural, y que están relacionados con un entorno natural en su conjunto. Los paisajes asociativos son muy importantes porque a veces ya tendemos a pensar la relación directa, digamos, con algún tipo de uso del suelo como agricultura, como ganadería, como, como las pescaderías, pero en la práctica ya los valores asociativos pueden ser de carácter religioso y en el norte de Chile un ejemplo claro de esto son las montañas sagradas. No hay una relación directa de ocupación de las cumbres o de los lugares ya de estas montañas, pero sin embargo tienen un valor importantísimo y crucial en la ideología, en la religiosidad del mundo andino. Pues entonces son tipos de paisajes de carácter asociativo. Ahora, ¿cuál es la situación de los paisajes culturales en Chile como categoría de protección? Ya existe una definición de paisaje en nuestro país desde el punto de vista legal. En realidad tenemos que decir de que desde el punto de vista estrictamente como paisaje de protección no existen en Chile en la legislación los paisajes culturales. Sin embargo, como Chile ha reconocido la Convención de Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la UNESCO del año 72, y esta convención es un tratado internacional, desde el punto de vista estrictamente sí existe, digamos, una categoría de protección, pero no la legislación nacional probablemente tal. Sin embargo, en la década de los 70 ya se propuso una modificación a la ley de monumentos nacionales y se estableció una nueva categoría a la existente que fue la categoría de paisaje cultural y se definió en ese entonces como aquellas áreas geográficas que incluyen recursos tanto del patrimonio natural como cultural y que reflejan o donde existan ejemplos de la interacción de los seres humanos con el medio ambiente. Afortunadamente hoy día hay una modificación también en curso en el Parlamento, en que independientemente de muchos aspectos negativos que están siendo muy ya reclamados por la ciudadanía, por lo menos incorpora la categoría de paisaje cultural en el mismo sentido que lo hace la UNESCO. Sin embargo, la legislación nacional tiene algunos aspectos que permiten de alguna manera utilizar este concepto de paisaje cultural protegido. Más allá de la Convención de Patrimonio Mundial que acabo de mencionar, tenemos la Ley de Monumentos Nacionales en sus distintas categorías, en que algunas de ellas han permitido ir incorporando el concepto de paisaje. También está nuestra legislación de parques nacionales, la creación de reservas nacionales, monumentos naturales administrados por CONAF, en la cual desde hace ya más de 3 décadas se ha incorporado también el concepto de paisaje dentro de los valores a proteger dentro de un área protegida. También la legislación de pueblos indígenas permite utilizar este concepto, además de la Ordenanza General de Construcciones y también el concepto de áreas de protección turística. Veamos algunos ejemplos de esto. La Ley de Monumentos Nacionales, la categoría de monumentos históricos, que en un comienzo estuvo muy determinada a objetos o a inmuebles, ¿ya? O a edificios. Hoy día cada vez se comprende de que no se puede entender, digamos, estos monumentos ya sin su contexto o su entorno. Y cada vez ese entorno es más grande, más importante. Basta mencionar, por ejemplo, la protección de sitios sagrados de los pueblos mapuches. Sobre todo aquí estamos viendo algunos chenamul, digamos, los lugares donde se hacen los guillatúes, que son lugares sagrados de la comunidad donde en la práctica alguien podría decir aquí no hay nada, pero sin embargo es el lugar sagrado más importante para la ritualidad del mundo indígena. O lo que nos ocurrió también con las iglesias de Chiloé,
en que muchas de ellas se declaraban como monumento histórico solamente a la iglesia. Sin embargo, lo que importaba era el entorno de la iglesia, el pueblo donde se encontraba, el entorno ya dentro de la isla, y por lo tanto la categoría se ha ido ampliando, incorporando otras normas de protección para que se proteja este concepto del edificio, pero sobre todo dentro del entorno paisajístico donde se encuentra. Y la categoría que ha sido más óptima también dentro de la ley de monumentos ha sido la categoría de zonas típicas, en la cual ya permite una declaración de protección de un territorio mucho mayor, sea este rural y urbano. Por ejemplo, en el caso de Aysén tenemos la caleta Tortel, ya que incluye, digamos, todo un entorno paisajístico. O sea, el pueblo sin el entorno no se entiende, y el pueblo es parte de ese entorno geográfico y sus condicionantes ya en la zona austral. Y lo mismo no ocurre en el norte con varias localidades ya que se entienden mejor desde el punto de vista de su entorno paisajístico que solamente desde el inmueble que se declara. Otra categoría que es útil, sobre todo cuando son grandes extensiones, son los monumentos arqueológicos. En el norte tenemos toda la serie de pucaras, digamos, pero también del sistema vial incaico, varios de ellos declarados monumentos ya incluso como patrimonio de la humanidad, en el caso del Capacñán, en la cual incluye no solamente ya el camino o la red de caminos, sino que integra todo un sistema del cual ya es parte Argentina, ya Chile, Bolivia, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, y que se ha incorporado con mucha fuerza allí el concepto de paisaje cultural. O sea, el camino integra, une ya distintos tipos de ecosistemas, pero ya bajo el concepto de paisaje. Y en el caso de la Ley de Pueblos Indígenas, el área de desarrollo indígena, las ADI, también permiten de alguna manera ya rescatar el concepto de paisaje cultural protegido, estableciendo o potenciando ya las políticas públicas en torno a la gestión de estos territorios en favor de las comunidades. Ahora, algunas reflexiones finales sobre cómo se ha ido aplicando este concepto. Ya en realidad la categoría de paisaje cultural sintetiza ya diversos valores naturales y culturales en un territorio, ya sobre todo en el mundo rural, urbano, y ha destacado con mucha fuerza la importancia de la agricultura, la minería, la parte industrial y sobre todo la relación con la comunidad y su entorno. Y es, por supuesto, una de las categorías más complejas de llevar a la práctica, porque ahí se interviene en todos los aspectos administrativos, ya desde el punto de vista institucional del Estado, pero también de participación de las comunidades, pero es la que mejor permite una conservación a largo plazo con participación ciudadana de un territorio manteniendo su identidad. Ahora, también ha sido muy importante esta categoría, sobre todo cuando son paisajes protegidos a través de la UNESCO, porque potencian y fortalecen los programas de conservación de la biodiversidad, del uso sustentable de los recursos naturales y culturales, y sobre todo la participación o vinculación o defensa de la identidad cultural de las comunidades que son parte de esos territorios y que los han construido a lo largo de generaciones. Ahora, ¿qué nos falta en Chile para poder ya avanzar en esta categoría de manera como más práctica, además de su formulación desde el punto de vista de una ley especial? Nos falta inventariar ya los paisajes culturales de Chile. Se ha hecho un esfuerzo en el área, sobre todo de parques nacionales, identificando distintos tipos de paisajes. Sin embargo, es necesaria una política nacional más coherente, planes de manejo para estas áreas, fortalecer las capacidades institucionales, fomentar la colaboración y sobre todo la participación de la comunidad en el destino de estos territorios. Y también es necesario crear un programa de paisajes culturales en Chile, donde las comunidades, las universidades regionales y las instituciones públicas y privadas puedan interactuar, digamos, en beneficio de estos territorios y sus comunidades. Y finalmente, recordar que si bien estamos hablando de territorios, lo importante de los territorios son las comunidades, la gente. Ya en la medida que comprendamos y entendamos una relación de carácter más horizontal y de comprensión mutua, va a ser posible, digamos, conservar estos lugares, pero sobre todo pensar en lo que significan para el desarrollo de las comunidades y sus identidades. Así que gracias, Luis, por esta invitación, y esta es un poco ya mi presentación sobre los paisajes culturales en Chile y particularmente lo importante que son para el área norte de nuestro país. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos hoy en esta nueva conversación de Diálogos País, por la presentación que nos han entregado.
Antes de continuar con la conversación, por supuesto, con nuestra siguiente invitada, les invitamos a dejar sus preguntas en el chat de Facebook después de las presentaciones, por supuesto, de las cuales vamos a ir recogiendo estas preguntas para hacerlas finalmente y poder establecer cierto diálogo con aquello. Ahora bien, dejamos con ustedes a nuestra próxima panelista. Ella es Paula Carvajal, conocida también como Palinay y también como Pali del Valle. Paula es escultora originaria de Aguita, del Huasco Alto, nacida y criada en la localidad de San Félix, comuna de Alto del Carmen, en la región de Atacama. Es artesana autodidacta, educadora tradicional, cocinera de patrimonio alimentario de Aguita y relatora y cuentacuentos de la tradición oral Huasco Alto. Pero antes, me señalan algo. Continuando, más bien. También es escritora de libros y de hecho su más reciente obra es Cuento de la abuela Cacana, que narra la tradición oral yaguita. Su principal ocupación es la elaboración y difusión de las muñecas de tradición yaguita Palinay. Le damos la bienvenida a Paula Carvajal y bueno, muchas gracias también por poder participar en este seminario, comprendiendo de que ha sido muy ocupada también tu agenda. Adelante, Paula. No. Bueno, ahí hay ciertos... Vamos a esperar mientras Paula logra activar el micrófono. Bueno, son cosas que suelen ocurrir también con esto de ir poder adaptándose a la nueva tecnología. Ahora bien, también esto no quita el hecho de que ustedes que están oyendo las presentaciones, este diálogo país, puedan ir también fabricando sus preguntas en el chat de Facebook también ya respondidas. Vamos a estar esperando también a que se pueda restablecer la conexión de Paula. Y recordar un poco también de lo que se tratan estos diálogos país. Ahora estamos viendo el tema de los territorios bioculturales. Este es el tercero en relación a aquellas temáticas y relacionado específicamente al territorio biocultural andino. Pero ya hemos estado viendo anteriormente otras presentaciones en torno al territorio biocultural urbano y también sobre el secano. Dichos seminarios se encuentran disponibles dentro de la página de Facebook de la Fundación, así que ahí pueden perfectamente poder ir a esas presentaciones, a esos seminarios y enriquecerse también con lo que son las perspectivas, las dinámicas que existen en estos otros territorios bioculturales, que es una forma en la cual la Fundación observa los territorios tanto para poder realizar investigación, pero también sobre todo por la intervención social y en base a los recursos existentes, los grupos humanos que se encuentran en el territorio, poder ir desplegando con ello esta suerte de un desarrollo local e inclusivo, una lectura más bien alternativa del desarrollo. Vamos viendo si es que Paula logra restablecer su señal. Muy bien. En honor al tiempo, vamos a pasar a nuestro tercer
invitado, para que luego se sume también Paula nuevamente y pueda presentar. El invitado que viene ahora es nada más y nada menos que Rolando. Él, Rolando Manzano, es médico veterinario y ganadero andino de llamas y alpacas. Descendiente del pueblo de Bisbiri, comuna de General Lagos, región de Arica y Parinacota. Como muchas de las hijas e hijos del territorio, debió migrar por estudio universitario. Obtuvo su título de médico veterinario en la Universidad de Concepción, sede Chillán, retornando a su región. En la tierra de sus ancestros ha desarrollado un emprendimiento familiar siempre ligado a la crianza de llamas y alpacas. Bajo el nombre de Estancia Manzano, junto a su padre, ha buscado emprender en la producción de charqui tipo gourmet y ganadería ecológica. Actualmente busca innovar en un modelo integral de ganadería de llamas y que respete la cosmovisión aymara del territorio. Bienvenido, Rolando, y muchas gracias por estar presente el día de hoy. Gilata, es su turno. ¿Se escucha, Luis? ¿Se escucha? Se escucha muy bien. Bien, bueno, buenas tardes a todos los presentes y a todas las presentes. Bueno, agradecer la invitación. Con la Fundación hemos tenido una relación ya de hace un tiempo. Hemos compartido alguna experiencia. Algunos participaron del encuentro de jóvenes retornados al territorio biocultural andino, donde reunimos a personas desde Bisbiri hasta Atacama. Así que fue una experiencia muy enriquecedora para todos los que estamos en este proceso de querer retornar, de poder reencontrarnos con nuestras raíces. Así que agradecido nuevamente con la Fundación de brindar estos espacios que son realmente bien enriquecedores. Bueno, el profesor quien me precedió fue bien claro con definir lo que era el territorio. Para nosotros, los jóvenes que hemos vivido experiencias de niños en estos lugares, es como inevitable tener un cariño especial con tus raíces, con la forma de vivir de tus ancestros, y eso se ha ido transmitiendo y en mi generación por lo menos, pero se ha ido un poquito diluyendo con las generaciones siguientes. Hay muchos jóvenes o niños que ya no tuvieron esta oportunidad de poder compartir la esquila, la ganadería camelia, la agricultura, y ya son solamente cuentos o quedan en solamente historias de los abuelos o abuelas, pero lamentablemente hay un despoblamiento masivo del territorio que ha evitado este como traspaso generacional de conocimiento. Bueno, en mi caso, como decía Luis, provengo de una comuna ganadera, de una comuna que está envuelta en una cultura indígena que es la cultura aymara, y que me proporcionó mucha experiencia de niño de vincularme con las llamas y alpacas. Yo creo que eso me llevó a estudiar veterinaria, y gracias a eso también, a ese cariño, ¿cierto? Porque cuando uno egresa de la facultad, como que tiene muchas oportunidades como de ejercer en otras áreas, pero uno como que tiene esta como esperanza de que tu territorio vuelva a hacer lo que te han contado tus abuelos y abuelas. Así que estamos en eso, estamos con mi papá, con mi familia, trabajando fuertemente con la ganadería, estamos haciendo proyectos innovadores que busquen un diálogo sano entre lo occidental y lo aymara. Así que estamos en esa disputa constantemente de querer hacer las cosas bien, de no ser un agente externo que vaya como a destrozar toda una cosmovisión. Y es algo difícil, creo que cuando uno sale de la facultad viene cargado de muchas cosas técnicas, de mucha teoría, pero en la práctica a veces se superpone o se contradicen, especialmente en la parte de sanidad, en la parte de manejo. Hay una diferencia grotesca y a veces, muchas veces, pienso yo que te perjudica haber estudiado veterinaria porque no te cuesta entender un poquito más cómo funcionan las cosas con estos animales. Así que estamos en eso, estamos trabajando en el charqui, estamos trabajando en una ganadería que sea más amistosa,
estamos trabajando con CIBAN, con la Fundación Altiplano, estamos como reevaluando todo lo que hemos hecho y poder darle un contexto cultural correcto. Así que estamos trabajando desde los corrales, desde el manejo sanitario, desde la producción ecológica de charqui, desde el tema del guano, el tema de las fibras. Así que estamos con hartas cosas, pero bien, bien felices de que nos estén resultando algunos proyectos. Eso, creemos que tenemos que somos privilegiados de haber nacido en este territorio, un territorio que para muchos es inhóspito, ¿cierto? Por su clima, por la distancia a la Arica, pero que tiene algo súper importante, que es esta conexión con la cultura, algo que no se puede experimentar muchas veces en la ciudad, pero allá se vive en vivo el tema Aymara. Yo creo que muchos conocemos llamar Aymara, pero cuando nos ponemos una escala de marómetro, por ejemplo, yo creo que se expresa mucho más en el territorio, especialmente en la ganadería, que está inmersa en un montón de conocimientos, todo se explica de otra manera. Entonces estamos en un proceso constante de ir aprendiendo sobre esta expresión cultural que lleva miles de años. Bueno, no sé, Luis, si algo que nos hemos contado. Bueno, también con la Fundación trabajamos en el encuentro de ganaderos de la Macrozona Norte, del territorio biocultural andino. Así que también le mando un saludo a todos los ganaderos y ganaderas que están presentes. Se viene pronto el informe, lo estamos trabajando. Y bueno, o sea, invitar a los jóvenes que se sumen a este proceso de retorno. Yo creo que depende de nosotros que nos reencantemos, nos reencontremos con nuestra cultura, si no, esto va a desaparecer. Así que estamos en un momento súper crítico, un momento donde se están falleciendo de manera acelerada muchos abuelos y muchas abuelas, y que estamos quedando prácticamente solos y muchas veces vacíos de cultura. Así que eso por mi parte. No sé si Luis, si hay algo más que quisiera que agregue. Una de las cosas que se rescata bastante de tu discurso y tu acción, Rolando, es esa suerte como de joven dinamizador territorial, ya con ideas, pero que siempre van con ese respeto en torno al territorio. Y siguiendo también con esa línea, ya nos mencionaba un poco sobre la experiencia del encuentro de ganaderos. Si pudieses también seguir mencionando un poco más sobre cómo es que se fue gestando aquello, cuáles eran las ideas también de que se estableciese esa red de ganaderos en el territorio amplio, que no se reducía solamente a vivir y como tal. Así que ahí adelante, Rolando. Claro, bueno, las llamas de alpaca y alpaca yo creo que son un denominador común de varias culturas, y nos quedó claro cuando hicimos el encuentro. Aymara, Quechua, Coya, Licalantay, todos los que participaron tienen un cariño, un amor inmenso por la ganadería camelía, pero también tienen los mismos problemas. Muchos mencionaban el tema del puma, el tema del cambio climático, el despoblamiento, la falta de jóvenes, la pérdida de saberes ancestrales referente a la ganadería camelia. Entonces, creemos que tenemos como ser una sola voz, un solo ente que pueda representar a todo este sector, que creo que ese está invisibilizado, que son todos los que amamos la ganadería de llama y alpaca. Entonces, nació esta iniciativa. Ahora estamos a punto de presentar el informe del encuentro y empezar a hacer cositas como macrozona, como territorio biocultural andino, y básicamente un poquito aunando fuerzas, hacer una sola voz, porque realmente con esto me quedó claro que tenemos la misma inquietud, la misma añoranza, los mismos problemas, y qué mejor que hacerlo fortaleciendo las bases y después llegando a instancias mayores para revalorizar la ganadería. Eso, creo que me quedo con eso, con el encontrar a muchas personas que uno ni siquiera pensaba que existían tantas personas igual interesadas en lo mismo. En la región hay personas que uno conoce, pero ya conocer gente en Atacama, en Taramacá, en Antofagasta,
para mí fue súper enriquecedor y esperemos que sigamos manteniéndonos unidos y podamos hacer cositas, como lo han hecho los hermanos de Perú y Bolivia. Sí, muchas gracias, Rolando, por tu relato desde la experiencia, desde la misma reflexión del vivir en el territorio. Bueno, creo que hemos tenido igual ahora problemas con Paula en su conexión, lo que se suma a las distintas brechas que hemos mencionado anteriormente, las cuales se tiene que afrontar el vivir en el querer vivir en el territorio, retornar en el territorio también. No es solamente el aislamiento físico, sino que está también ese aislamiento digital, esa brecha digital que nos distancia también de lo que viene siendo la zona urbana y otros lugares del territorio chileno. La zona rural y mucho más el territorio biocultural andino vive con ese pesar, esas distintas brechas socioeconómicas, las dificultades de la continuidad de estudio, de que tienes que irte a la ciudad a continuar estudiando, o tener que incluso, como el relato de Rolando, de ir hacia el sur, a tener que estudiar. Y así muchas otras de las brechas existentes. Lo hemos visto ahora en este medio digital, de que una de las brechas sin duda es esta brecha digital que ha tenido que afrontar Paula. Sin embargo, también invito a que puedan ver otros videos en donde ha podido sí estar Paula Carvajal, especialmente en uno de los diálogos país de Atacama, donde pudo hablar desde su voz más interna, como cultora diaguita, que por lo demás es multioficio, ¿ya? Muy propio también de las culturas ancestrales, de saber mucho de todo, de este conocimiento amplio de su entorno. Y bueno, disculpándonos ante aquel problema de la brecha digital que ausentó en esta instancia a Paula, damos por inicio lo que vienen siendo más bien las preguntas. Están las imágenes de Paula presentes sí, en la página. Lo invito a las preguntas, a seguir instalando ciertas preguntas a los expositores. Y bueno, de hecho ya hay algunas que están más bien generalizadas, son para el panel completo. La primera, respecto a la legislación en torno a estos paisajes, más preciso, mucho más preciso para Ángel, o lo que falta de legislar en ello. ¿Qué tan influyentes son las convenciones internacionales que firma Chile para acelerar la legislación nacional? Ahí una pregunta muy dirigida a Ángel. Así que adelante, Ángel, para que pueda responder a aquella consulta. Conocimiento que es el cariño que tiene una comunidad con su territorio, ¿ya? Y su reencuentro y entenderlo como un valor patrimonial transgeneracional. En la medida que una comunidad está empoderada y siente que su territorio le pertenece y tiene control sobre él, en realidad no debería haber más legislación que la que tiene el uso y la costumbre por parte de una comunidad. Sin embargo, sabemos que los territorios están presionados, ¿ya? O están impactados por distintas actividades a veces intrusivas y ajenas
al desarrollo ya de la propia comunidad. En este caso, podríamos mencionar la minería o también podríamos mencionar las obras viales. Todos tienen su parte positiva en cierta manera y tienen a veces su parte negativa, todo depende de cómo se haga. Pero en ese sentido sí es necesaria la legislación. Y los tratados internacionales siempre han sido un referente para ir incorporando esos conceptos en las legislaciones nacionales. ¿Ya? Y en el caso de Chile, ya no solamente en el tema patrimonio, sino en temas de derechos humanos o en temas, digamos, de avance en derechos de la mujer o de los pueblos indígenas, la legislación internacional o los convenios, tratados internacionales han sido claves para ir incorporándolo como normas de carácter nacional obligatorias. ¿Ya? No desde el punto de vista voluntario. ¿Qué mejor que el convenio 169 y todas las dificultades que ha tenido para su aplicación? Pero en la práctica es una norma internacional que Chile tiene que ir incorporando poco a poco. Por supuesto, a veces la propia legislación a las instituciones se oponen o generan obstáculos, ya, porque es una nueva forma de mirar, pero es la forma también de avanzar. Y en el sentido de la protección de los paisajes, o lo que tú llamas territorios bioculturales, es clave que esté la legislación nacional, pero que en esa legislación se exprese en primer lugar la voluntad popular, digamos, de la gente que vive en esos territorios con sus costumbres. Y por supuesto que bueno que Rolando es veterinario, digamos, porque ya puede y va a tener que luchar entre incorporar entre los conceptos occidentales o europeizantes o muy técnicos ya que tienen las distintas disciplinas con el saber tradicional. Y hay un espacio ahí, es duro, difícil, complejo, sobre todo porque ya el saber universitario tiene que aprender de que el saber ancestral es tan importante como el saber especializado y los dos tienen que conversar, tienen que integrarse y sobre todo no desde el aula o de un experto extranjero o nacional, sino tiene que nacer ese conocimiento desde la propia comunidad y ojalá con muchos profesionales indígenas que vayan haciendo este trabajo de traductores y de mediadores entre un conocimiento de carácter general y ese conocimiento profundo que tienen las comunidades. Pero la legislación chilena es necesario tener una norma de protección de los paisajes culturales o de los territorios bioculturales. Existen aspectos como los que mencioné, o sea, las áreas de desarrollo indígena a través de la ley de pueblos indígenas permite de alguna manera focalizar y orientar y coordinar los esfuerzos de distintas instituciones públicas, pero es difícil hacerlo. Pero ya tenemos un avance de algunas áreas de desarrollo indígena y lo que hay que lograr es una planificación territorial donde se planifique en función de los intereses locales, no en función de los intereses ajenos. Por lo tanto, hemos avanzado, hay perspectivas de carácter internacional, hay algunos tratados que hemos firmado, pero tenemos que hacerlo ley nacional y sobre todo respetarla en función de los intereses locales. Como dicen los convencionales, he dicho. Gracias, Ángel. Gracias por aquella respuesta. Ahora una pregunta dirigida a Rolando. Rolando, ¿podrías comentar el trabajo sobre la interacción entre la sanidad animal o a partir del conocimiento tradicional aymara asociado al uso de la hierba del altiplano y la medicina veterinaria convencional? Una pregunta muy en línea a lo que nos mencionaba en la reflexión hacia ti que hizo Ángel. Así que adelante con la respuesta, Rolando. Sí, es súper desafiante ese diálogo permanente entre el conocimiento occidental y los saberes ancestrales, empezando de cómo se definen las enfermedades o los estados patológicos en el mundo andino, que es más parecido a la medicina más holística, que tiene que ver con la enfermedad del alma, que después va generando también otro tipo de malestares más físicos que se van expresando en dolores, en dolencias, en ser disfuncional en ciertas partes. Lo mismo ocurre en los animales. Por ejemplo, la sanidad animal tiene que también estar como resguardada por el tema de las tradiciones de siempre pedir permiso, de que en cada actividad se tiene que hacer una especie de ritual,
de que para cada enfermedad también hay ciertas cosas también espirituales que se tienen que cumplir. Empezando por eso, o sea, eso es lo que a veces no conocemos en la universidad. Y también los términos, o sea, ya hay que entender que la gente antigua no conocía de bacterias, virus, protozoos, todas estas cosas que solamente se ven en el microscopio, sino que la explicaban de otra manera. Entonces, ya es como difícil entender un poco cómo funciona la sanidad, ¿ya? Igual que la medicina humana y la medicina ancestral en humano, que también es súper compleja de entender cómo los Koyiri y los Yatiri van sanando el cuerpo. Claro, y lo más importante en la medicina tradicional que yo he visto es el uso de las plantas, el conocimiento como completo del territorio, donde saber qué plantas existen, cuándo crecen, para qué dolencias se pueden utilizar, y los nombres que también utilizan, que son muy difíciles. De hecho, toda la ganadería camelia está como en aymara, entonces, si uno no sabe aymara, cuesta, yo sé un poco, pero cuesta mucho entender. O sea, los términos, las definiciones, los colores, todo está en aymara. Entonces es como una cuestión como que siempre va a tener que estar preguntando cómo se traduce esto, qué significa, cada territorio tiene un nombre en aymara. Entonces es súper complejo. No sé si alcance yo a mi vida a entender lo que sabían los abuelos, pero porque es mucha información, yo creo que con un posgrado de etnoveterinaria gigantesco. Estamos en eso, afortunadamente ahora con CIPAN, con un proyecto que está en la comuna, estamos conversando con los tíos y las tías y estamos como un poquito entendiendo el uso de las plantas, qué plantas se utilizan para qué cosas, las fracturas, las ceremonias que están ligadas a la ganadería. Entonces estamos en eso. Podría mencionarte una, que quizás el tema de la ceniza de alguna hierba que se utiliza para tratar enfermedades de piel, como la sarna o parasitosis, algunas hierbas también que se usan como antiparasitario interno, que muchas veces tienen justificación. Yo siempre cuento la historia de la orina de la llama, que para muchas personas servía para tratar como síntomas similares a la diabetes, que tiene un efecto hipoglicemiante, y se ha puesto a prueba, se puso a prueba en ratones que se le inyectaban dosis altas de insulina y después se le trataban con metformina para bajar el azúcar y se trataba con orina llama esterilizada y bajaba los niveles. Entonces el conocimiento ancestral igual tiene un fundamento técnico que muchas veces no es considerado. A veces quedan como cosas de arriba, de viejo, cosas como brujería, cosas que no tienen ningún sustento, pero sí la ciencia está dándole razón a estas cosas que no transmitían. Así que no hay que todo pensar que no sirve, que son cosas como que no se deberían seguir conociendo, o sea, practicando, sino que darle una vuelta más y con las cosas que realmente a veces nos pueden apoyar. Y especialmente que la ganadería hoy en día es un patrimonio que creo nacional, porque está inmersa en un ambiente virgen, en una cultura indígena y que se puede considerar como ecológica, orgánica, y para eso tenemos que un poco ir como desligándonos de muchas cosas que no quitan identidad. Eso, Luis. Muchas gracias, Rolando, por aquella respuesta. Mencionar por mientras que desde dónde nos han estado viendo por Facebook. Solo mencionar Santiago, de la región de Atacama, de Los Ángeles, Arique, Perinacota, Chehuayante, Concepción, San José de Maipo, Alto Hospicio también, la Florida del Biobío, Talcahuano, Socoroma, Putre, Quillón, Cerro Negro y Alto del Carmen también. Muchas gracias ahí por seguirnos en esta transmisión, ¿ya? Y continuamos también con esta ronda de preguntas y respuestas a nuestros panelistas. La siguiente pregunta es para Ángel, ya está más relacionado a los recursos hídricos. Señala de que la escasez hídrica es un tema que está afectando fuertemente al país. Los pueblos andinos lograron gestionar
el recurso hídrico de manera tan sustentable que les permitió vivir y prosperar en uno de los desiertos más áridos del mundo. A su juicio, ¿cómo podemos aprender y replicar de esta sabiduría? Así que, adelante, Ángel. Buena pregunta, interesante, y sobre todo dentro de la crisis global de medio ambiente y de calentamiento global que hoy día tenemos. Y en ese sentido, una enseñanza más: los pueblos indígenas ya originarios de los Andes fueron ya geniales en el uso, o mejor dicho, la domesticación y el aprovechamiento integral del recurso hídrico, sobre todo en terrenos donde a veces había abundancia y otras veces había una tremenda escasez. Por lo tanto, había que trasladar aguas desde cuencas con mayor afluencia de agua a cuencas que esta prácticamente era inexistente, y sobre todo para expandir la agricultura. Entre los arqueólogos siempre decimos de que antes de la llegada de los españoles, digamos, Perú era ya, y Bolivia, o sea, el imperio inca, tenía una extensión de superficie agrícola impresionante, de una productividad ya gigantesca, y que solamente se logró igualar ya a mediados del siglo XX. O sea, ya la destrucción fue tal durante los siglos coloniales, y el cambio de énfasis a la actividad minera fue tan brutal, en pérdida de vidas humanas y también de destrucción del entorno, que la agricultura prácticamente ya disminuyó en más de un 50-60%, y solamente se logró recuperar la misma cantidad de tierras agrícolas y la misma cantidad de usos de agua, digamos, ya en el siglo XX. Incluso hasta el día de hoy sorprende la canalización de aguas, ya, y el transporte de agua. Y uno de los proyectos que estamos desarrollando con la Fundación de Superación de la Pobreza, ya sobre todo en la zona de Tarapacá, en las quebradas, el tema del rescate de los sistemas de irrigación antiguos y sobre todo el uso de terraza, que es un método ya propio, originario, ya desarrollado en el mundo andino para aprovechar, digamos, tanto tierra como agua, ya en esos lugares de escasez donde hay que transportarla. Por lo tanto, es un tema gravísimo ya la escasez de agua que está afectando a distintas regiones de América. En otros lugares tenemos inundaciones, en otros tenemos sequía, pero en la práctica hay que aprender, hay que conocer y hay que restablecer el uso tradicional, digamos, de la irrigación por el mundo andino, y también hay un trabajo de diálogo con los agrónomos, con las nuevas técnicas de utilización de agua para evitar, digamos, su pérdida por transporte, ¿ya? Y poder, digamos, también reconocer todas las propiedades que tenía, digamos, el uso de agua por irrigación a través de los distintos terraceos, y también de la forma de poder potenciar el valor ya del uso de la tierra a través de los abonos y a través de otros sistemas. Por lo tanto, hay mucho que aprender, hay mucho que rescatar, hay mucho que reutilizar. Incluso uno podría ver que en muchas quebradas del norte de Chile se han abandonado ya muchos aspectos agrícolas, pero hoy día hay que rescatarlos. Quizás con los antiguos productos, quizás con nuevos productos agrícolas. Ya hay todo un espacio de experimentación. Incluso hemos estado hablando ya de unos trabajos que se hicieron en arqueología en la década de los años 70, descubriendo la cantidad y diversidad de especies de cultivos que se desarrollaron, ya algunas de ellas propias de los Andes, otras traídas de más al norte ya o de más al sur. Pero en la práctica ya los territorios del norte pueden ser espacios para rescatar algunos de esos cultivos tradicionales, denominarlos ya en las categorías de protección como denominación de origen, y al mismo tiempo experimentar tal como otros experimentan con otros productos. ¿Ya? Yo siempre hago en mis clases el ejemplo de la papa. Si uno le pregunta a los irlandeses de dónde es la papa, ya los irlandeses están a decir de Irlanda. Y si les pregunta a los rusos de dónde es la papa de la cual se hace el vodka hoy día, van a decir es rusa. Y en realidad es andina, 100% andina. ¿Ya? Y por lo tanto, tenemos que aprender de esto, tenemos que estar orgullosos, ¿ya? Sobre todo los pueblos originarios tienen que estar muy orgullosos del aporte que ellos han hecho a la economía mundial a través de la agricultura y la ganadería. Y el uso del agua es crítico, es grave.
¿ya? Y por eso la comprensión de estos paisajes culturales o estas áreas de desarrollo indígena y sobre todo la discusión que se está teniendo hoy día en la futura convención y que incluso está en el Congreso actual, el nuevo Código de Aguas, es clave volver a que los pueblos originarios sean los dueños y administradores sabios, digamos, de ese recurso y que no sea utilizado por otro con otros fines económicos y que terminan empobreciendo a la población local. Así que sí, el agua es clave, hay que aprender del pasado, hay que incorporar nuevos conocimientos. No todo lo que sabemos del pasado ya puede adaptarse. Yo soy convencido de que mucho se puede adaptar y hay que aprender de él, pero también hay que estar abierto al nuevo conocimiento científico y cómo se puede integrar. Y sobre todo pedirle a la gente que no es de las comunidades locales ya tener ya humildad para aprender horizontalmente del conocimiento local. Y a veces es bueno hacer este ejemplo de la medicina que estaba mencionando ya Rolando. La acupuntura, ya que hubo una experiencia de medicina china de miles de años, no fue reconocida por la medicina europea hasta hace muy poco. Incluso en los hospitales chilenos ya no se aceptaba hasta hace unos cuantos años atrás la acupuntura como un método para sanar. Y hoy día está ampliamente probado y demostrado que ese conocimiento ancestral milenario ya es tan válido como el otro y que por algo las agujas se ponen en unos lugares y no en otros, y todo depende para qué tipo de enfermedades. Así que hay un amplio espacio para conocer de manera horizontal los conocimientos de unos de otros, y es nuestra tarea de futuro saber integrarlos para favor y beneficio de todos. Muchas gracias, Ángel, con aquella reflexión que también nos entregas y nos invitas a poder pensar de esta manera más bien horizontal, como nos señalas, ¿ya? Poder seguir mirando también ese valor que tiene la ancestralidad. Y... Oye, Luis, una consulta sí, para Rolando, porque a mí me encanta el charqui. Yo siempre que voy a algún lugar ando buscando charqui, pregunto de dónde lo traen, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y lo que no sé, no he preguntado si hay algún lugar con denominación de origen ya para el charqui. Porque curiosamente el charqui o carne salada y seca, digamos, es producto de muchas culturas, ya depende del tipo de animal. Pero yo me pregunto por el charqui de llama, que es fantástico, es sabrosísimo. Yo varias veces, digamos, lo he probado. Es sabroso, Pero sí. ¿existe en alguna localidad en Perú o en Bolivia donde se haya logrado la denominación de origen y que se haya protegido la comercialización? ¿Ya? Denominación de origen, para los que no a veces están familiarizados, por ejemplo, tiene un impacto mundial. O sea, en Chile ya no podemos comprar champaña, tenemos que comprar vino espumante, porque champaña solamente es de una región de Francia y solamente ellos, que es una pequeña localidad, puede vender champán. ¿Ya? El resto son vinos espumantes. Lo mismo pasa con denominación de quesos, ya que eres ganadero, por ejemplo, tenemos que cambiar el concepto a queso azul, porque solamente ya el queso Roquefort es de una región, de un producto, y está prohibido que cualquiera use la marca Roquefort, tiene que ser solamente el lugar donde se produce. Ya en España, en el norte, el queso Cabrales, por ejemplo. Y así, ya hay una serie de denominaciones de origen que han permitido el desarrollo de una actividad que la han protegido, al mismo tiempo la han impulsado, ¿ya? Y la gente ha ganado más dinero, ¿ya? Más dinero porque tiene una calidad, un reconocimiento mundial. Y sobre el charqui, ¿sabes algo, no? ¿Has investigado si hay alguna denominación de origen? Profe, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí. Con charqui no, yo no conozco ninguna experiencia internacional, ni menos nacional sobre el charqui. Sí, lo que mucha gente sabemos que al probar la carne podemos distinguir, bueno, algunas personas que están como muy familiarizadas con la carne pueden distinguir de dónde, por el sabor de dónde proviene. Es muy típica ese conocimiento cuando uno come carne de llama o alpaca, que es de Caquena, Parinacota, otros sectores que como que ya saben que viene de ahí. Y bueno, quería un poquito agarrarme con de lo que usted dijo del charqui de llama.
Y un poquito desmitificando algunas cositas, yo creo que a veces ya la carne de camello fue por muchos años desvalorizada, fue muchos años criticada o se llamaba, hacía llamar carne de indio, carne de cholo, y era muy, muy discriminada en comparación con las carnes rojas de otras especies. Pero ya una vez que la carne de camello ocupó un lugar quizás más aceptable en la sociedad, especialmente en el norte, la gente sigue discriminando la carne de llama en comparación con la carne de alpaca. Y creo que no es culpa de ello, creo que muchas veces caemos en ese error de como de sentir que hay una diferencia. Claro, puede haber una diferencia organoléptica en el sabor, pero en el tema nutricional, en el tema cultural, es mucho más superior, creo yo, la carne de llama. Ahora quiero agarrarme de otra cosa que en el del contexto climático, que la carne de llama o la llama en sí como animal es considerado como un animal del futuro, más que la alpaca, porque es capaz de alimentarse con un pasto que ninguno normalmente lo puede hacer. Uno puede colocar una vaca sobre los 4.000 metros y se va a morir. No va a poder no va a ser capaz de digerir todas esas plantas fibrosas porque no lo va a poder, porque no tiene la flora bacteriana, el cuerpo adaptado para eso. En cambio, la llama sí lo puede hacer. Y aún así, en ese clima tan complejo, es capaz de producir una carne de muy buena calidad y un charqui que tiene más del 50% de proteína. Entonces, eso me quiero agarrar un poquito de que, más que como sello de origen, como comunidad andina, como territorio biocultural andino, tenemos una oportunidad única. Hoy día la gente demanda productos que vienen de un contexto cultural donde el bienestar animal se tiene que priorizar, donde el tema del cambio climático es una preocupación real, ya que, por ejemplo, las llamas liberan menos metano que la producción de vaca o de otro rumiante. Entonces, es el llamado que quiero hacer un poco de rescatar y revalorizar nuestra crianza ancestral de llamas y alpacas. Yo también quiero hacer una reflexión al respecto, ¿ya? Y sobre todo porque he visto muchas experiencias de ganados de origen de un territorio que son trasladados a otro, y quienes fueron originarios y emplearon cientos de generaciones en su desarrollo después quedan fuera del negocio. ¿Ya? Por eso es muy importante ya la protección ya como paisaje, territorio protegido, todas las estancias y pastizales, digamos, donde se desarrolla este tipo de ganadería, y también la protección del punto de vista de denominación de origen, ¿ya? O sea, tanto como estás diciendo, la carne de llama, el charqui, sobre todo si no existe algo, yo creo que debe haber algo, pero yo creo que tienes como tarea para la casa de buscar, porque tú podrías organizar a varios ganaderos ya de la zona donde tú estás y tener la denominación de origen. No es tan difícil hacerlo, es un proceso que puede tomar un par de años, pero en la práctica tú diste los elementos claves. O sea, un ganado, desde el punto de vista ecológico, adaptado a un territorio durante miles de años, ya tiene la posibilidad de tener tantas proteínas, menos grasa, y si lo colocas en compensación a lo que cada vaca consume, que todos sabemos que es atroz, ya no deberíamos comer más carne de vacuno, o sea, en la práctica, aunque a mí me gusta y me encanta, pero no deberíamos comer más carne de vacuno por el daño ambiental que estamos haciendo a nivel ya mundial, y sobre todo por la cantidad de pastizales que hay que cultivar, digamos, para alimentar estos animales. O sea, también, yo tengo entendido, tú es veterinario, lo debes saber, pero en la cadena de producción de los vacunos, digamos, la cantidad de gasto de energía que hay es gigantesco y el daño ambiental es terrible. Y yo no lo sabía de que las llamas eran mucho mejores y que además las vacas no podrían sobrevivir, y efectivamente no han sobrevivido ya en las tierras donde pastan las llamas y las alpacas y los guanacos. Yo tuve la experiencia en Punta Arenas y en Tierra del Fuego, ya porque trabajé muchos años en CONAF, y por supuesto hubo un periodo en que la ganadería, o sea, las manadas de guanacos habían sido muy cazadas y por lo tanto había poco, pero después de una protección aumentaron a tal cantidad que hubo que autorizar, digamos, ya la captura, digamos, ya por porcentajes de cada año, y de la carne se utilizó para charqui y fue un proyecto exitoso, o sea, carne de guanaco, que me imagino debe tener características un poco similares también a la de las llamas. Así que ahí tienes tarea para la casa, ¿ya? Y que puede ser un tema de desarrollo
denominación de origen. ¿Sabes tú? Ves lo que pasa en otros países, ya con la denominación de origen, determinados vinos, te mencioné el champaña, hay productos agrícolas también que tienen denominación de origen, y ese producto termina valiendo mucho más y es muy cotizado a nivel mundial. Así que el charqui del norte de Chile o de la región donde tú estás podría tener esa denominación de origen. Agregando un poco a lo que señala tanto Rolando y Ángel, hay quienes hablan sobre los sellos territoriales, ¿ya? Y al referirse a los sellos territoriales, efectivamente, esa revaloración sobre cierta riqueza cultural, en este caso agroalimentaria, propia del territorio, ¿ya? Que no es observable en otras latitudes. Y se toma esto como una estrategia para el desarrollo local y poder posicionar también ciertas localidades, regiones, incluso en el escenario más bien global. Claro, entra sin duda ahí lo mismo de los paisajes culturales, las denominaciones de origen, bajo los términos del sello territorial. Así que esta conversación fue genial, ese diálogo que fueron realizando entre ustedes. Hay otra Así pregunta que Rolando, ponle nombre a tu charqui. Ponle un nombre territorial a tu charqui. Un nombre territorial. Sí, bueno. Gracias, profe. Gracias dentro de los muchos proyectos. Acá hay otra pregunta también para Rolando, de parte del público, y es la siguiente. ¿Qué medidas se pueden tomar para favorecer el retorno de los jóvenes andinos al territorio de sus abuelos? Pareciera que esta última conversación como que iba para allá. Adelante, Rolando. Sí, bueno, voy a un poquito citar lo que vivimos en el encuentro de jóvenes. Y muchas veces la misma familia es la principal limitante. Hay muchos jóvenes que se ven un poco criticados o juzgados por su familia, que una vez que estudiaron carrera universitaria o técnica, quieran volver a estos territorios rurales y no ejercer no sé, en servicio público, o tienes empresas en la ciudad y ya te van generando problemas, te dicen, ¿para qué estudiaste si va a ir a, no sé, a patear llama? ¿Qué sentido tuvo irte lejos de tu ciudad si no vayas a ejercer en lo que quisiste? Entonces, creo que la familia es fundamental, el apoyo que te entregan los padres, las madres, de incentivarte en eso. Me quedo con eso, o sea, creo que es lo más importante. También es importante que los mismos también abuelos, tíos, empiecen a ceder un poco de responsabilidad a la gente, a los jóvenes que quieren un poco hacerse cargo de la estancia, hacerse cargo de la terraza, de la agricultura, y le den ese espacio, esa confianza para poder expresarse, ¿no? En este diálogo, en esta conversación permanente entre lo que uno vive en la ciudad y lo que hay en el pueblo. Y lo otro, que también conversamos, ojalá hubiesen políticas públicas más amigables, hubiesen servicios públicos que tengan dentro de sus postulaciones ítems especiales para jóvenes que quieran retornar, un puntaje especial, y todo el apoyo, o sea, tiene que existir el apoyo, porque realmente yo pienso que estamos en un periodo crítico. Por ejemplo, en la comuna de General Lago, yo creo que el recambio generacional no está existiendo. Básicamente son personas sobre 60 años los que están ahí permanentes, y solamente los jóvenes llegamos para las fiestas patronales o para reuniones esporádicas, pero no hay una dedicación. Y son muchos jóvenes o adultos jóvenes que tienen capital, que han ganado dinero en la ciudad, pero todavía no quieren invertir en su territorio. Así que eso, yo me quedo con el tema de la familia, de que la familia es importante para que uno no se desanime, uno no quiera o rendirse en este proceso y renunciar. Porque es súper fácil de repente para uno ingresar en mi caso, a hacer clínica menor, a hacer perro y gato, y olvidarme de arriba pero no. La cosa importante es el apoyo familiar. Gracias, Rolando. Y acá va otra pregunta en relación nuevamente a la ganadería camelida, Rolando.
Y es que bien la ganadería de camélidos en Chile ha retrocedido mucho, a diferencia de lo que pasa en el Perú y en Bolivia. ¿A qué crees que se debe eso y cómo se puede revertir? Sí, yo creo que Perú y Bolivia son los referentes, aunque no, tampoco no hay que desmerecer lo que están haciendo los países europeos, los países, o también Australia, que se llevó una alta cantidad de animales a su territorio y tienen muchos más animales que Chile, o Argentina, por ejemplo, o Australia. Un solo ganadero, los días conocimos, tenía 100.000 animales, él solo. Entonces, están realmente tomando en serio la ganadería y están usando otra tecnología y están teniendo una masa muy, muy valorable. Pero en el caso de Perú y Bolivia, yo rescato mucho los programas regionales, de los gobiernos regionales que están como especializados en el tema camello. El gobernador, la gobernadora, muchas veces también es ganadero, y sabe, entonces conoce el tema, conoce la necesidad y hacen programas con fondos frescos para la ganadería. También rescato lo que está pasando en Bolivia y Perú, que son estas leyes de fomento de la ganadería, y también la creación como de instituciones que están 100% dedicadas a esta área, y creo que esas cosas fortalecen. O sea, nosotros soñamos con una ley de fomento a la ganadería, soñamos con una asociatividad macro del norte, que podamos conversar con el gobierno de turno para llevar a la mesa la discusión. Creo que eso es lo que está haciendo Perú y Bolivia. Claro, han tenido fracasos. Me acuerdo que hemos conversado con algunos ganaderos, dirigentes, y han tenido un montón de caídas en ese proceso, pero nosotros tenemos la oportunidad quizás de aprender de esa caída, ¿no? Y adelantarnos un poquito de las cosas que no tenemos que hacer. Pero rescato eso de Perú y Bolivia, los programas de gobiernos regionales que son exclusivos para ganadería, la creación de leyes de fomento, la asociatividad que han ido formando, eso, con eso me quedo. Y además, bueno, con Evo Morales, que fue un presidente indígena que en su primer gobierno hizo muchas cosas también por el tema ganadero. Así que creo que me quedo con eso. Claro, hay mucho de las políticas públicas que se puedan llevar a cabo, el interés real hacia la producción de ganadería y también todos los derivados que devienen del camélido. Así, y bueno, tenemos la experiencia de los países vecinos y poder aprender de aquello, como bien señala Rolando. La siguiente pregunta es para ambos. ¿Ya? Yo creo que como por orden, ahora que le toque a Ángel y luego a Rolando nuevamente poder responderla. Y es la siguiente. ¿Cómo está afectando el cambio climático al patrimonio biocultural del mundo andino? ¿Y qué se puede hacer para enfrentar lo que viene de aquí al futuro? Así que ahí adelante, Ángel. Ya, en realidad no soy un experto en ese tema, me manejo de carácter general por las clases de conservación del medio ambiente que a veces me toca hacer. Y hace 30 años, 35 años, cuando empecé a hacer clases y me metí en el tema de los problemas globales ambientales, los expertos de entonces vaticinaban lo que hoy día está pasando, en forma, pero así, punto por punto. Y lo primero era calentamiento, lo segundo era una distorsión de los climas tradicionales. En lugares donde llovía poco va a llover mucho, en los lugares donde ya llovía mucho va a llover poco, en los lugares que eran relativamente secos, digamos, iba a aumentar la pluviosidad, donde nevaba mucho iba a nevar menos, pero quizá iba a llover un poco más. O sea, esta distorsión de los climas es algo ya que está afectando a todo el mundo. Ahora, algunos dicen, y yo estoy de acuerdo que es verdad que en el pasado a largo plazo el cambio climático siempre ha sido una constante en la humanidad. Lo que pasa que parece que en el pasado era de carácter natural y hoy día es sobre todo por un impacto de nuestra actividad industrial. Y si antes estos cambios ocurrían a largo plazo, hoy día están ocurriendo en periodos de tiempo muy breves.
¿ya? El mundo andino ha sufrido estos cambios climáticos gigantescos. La corriente de Humboldt, con sus aguas heladas, digamos, avanzando desde la Antártica hasta Perú, digamos, en la práctica ha cambiado varias veces su temperatura y también su densidad y su extensión. Y eso ha afectado ya las zonas, digamos, costeras y andinas, con inviernos que pueden ser más lluviosos o inviernos que pueden ser más secos. O sea, el área andina tiene una experiencia de cambio climático permanente, ¿ya? Ahora, yo creo que hay que afinar un poco lo que está pasando y sobre todo acudir a quienes están manejando en esto de cuáles son los vaticinios a corto plazo. Aunque yo todo lo que he escuchado es que a corto plazo ya lo que estábamos acostumbrados como clima tradicional va a cambiar, ¿ya? Y vamos a tener una cosa que no es normal, ¿ya? Vamos a tener inviernos secos, inviernos húmedos, ya tormentas tropicales que no estábamos acostumbrados, ya, etcétera, etcétera. O sea, hay una alteración de la frecuencia tradicional del clima, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que estar como muy atentos para poder aprovechar ese cambio desde el punto de vista positivo, porque áreas que pudieron haber sido desérticas, que son desérticas hoy día, van a poder ser de repente productivas desde el punto de vista agrícola, o pastizales que antes, digamos, eran ricos en producción, quizás hoy día no lo van a hacer y van a cambiar de territorio. Por eso yo creo que urge mucho el trabajo científico y sobre todo con la experiencia que tienen las comunidades a través del cambio de esto a través de siglos para poder adelantarse. Pero no hay mucho tiempo. Esto es un trabajo urgente para poder aprovechar, digamos, donde hay agua, aprovecharla bien, ¿ya? Y donde hay mucha, poder destinarla mejor. Así que tenemos un tremendo trabajo en el mundo andino del punto de vista, digamos, de este cambio climático y sobre todo en el norte de Chile, y hay que aprender un poco de esa experiencia sabia ya que tenían las comunidades originarias en el manejo de su entorno y su medio ambiente. Una lectura bastante amplia y claro, sí, bien lo mencionas desde lo que se estudiaba desde antes, las predicciones y que se vaya cumpliendo punto a punto. Y mira, Luis, el mundo andino tiene una cosa muy bonita, muy fantástica, que se diferencia, por ejemplo, del mundo europeo, ¿ya? O del mundo asiático, ¿ya? Que es una tradición andina, que es el aprovechamiento integral de los distintos pisos ecológicos en función de las distintas altitudes. Y nosotros estamos muy acostumbrados a que la identidad territorial de un espacio va con un solo pueblo, una sola cultura. Y el mundo andino supo integrar diversas unidades culturales de diversos pueblos, ya en forma de archipiélago, que es el concepto que usamos los arqueólogos. O sea, desde el sector, digamos, tropical, ya de los Andes, hasta el sector, digamos, ya desértico de la costa del Pacífico, ya no había una continuidad territorial de un solo pueblo, había distintas lagunas, si tú quieres, archipiélagos, islas, ¿ya? Y ellos supieron aprovechar muy bien estas diferencias ya de climáticas, ya de tipos de suelo, ¿ya? Y las rutas caravaneras era lo que era el sistema, si tú quieres, sanguíneo, ya que alimentaba todo el territorio, pero con distintos pueblos, ¿ya? O sea, la lógica que ya tenemos, los aymaras están solamente en un lugar, los quechas solamente en otro lugar, los collas, en realidad el mundo andino era mucho más complejo. Había un archipiélago y todos integrados, relacionándose entre sí y aprovechando a través de colonias, ¿ya? Los productos de los distintos pisos ya ecológicos. Así que tenemos que aprender mucho de esa dinámica ya milenaria. Claro, una suerte de desarrollo descentralizado y complementario, ¿cierto? Sí, se le llamaba complementariedad andina. Complementariedad andina, sí. John Murray, que es un antropólogo Clásico. que trabajó estos temas hace ya 40 años, ya un gran investigador de todo el área andina, digamos, desarrolló estos conceptos de archipiélagos ecológicos y de la complementariedad andina, desde el sector, digamos, amazónico hasta el sector ya altiplano, sierra y costa. Sí, sí.
ahora tenemos que volver a la pregunta hacia Rolando, porque él no había respondido en torno a lo del cambio climático y cómo se va afectando al patrimonio biocultural. Y ahí sin duda lo va a mencionar de manera más precisa a lo que acontece en el Alto Andino, por ejemplo. Sí, bueno, gracias, profe. Me recordó una vez una noticia en que hubo un incendio masivo en el Amazonas, que se habían quemado muchos árboles nativos, y a veces nos sentimos ajenos a lo que ocurrió en ese país, en ese sector del mundo, pero en el mundo andino nos perjudica, porque hay que recordar que las lluvias que ocurren en el altiplano tienen que ver con el monzón amazónico y también con el aire frío que se genera en el mar, en el océano, y esa conexión que ocurre acá arriba en el altiplano, ¿cierto? En la alta cumbre, genera la lluvia. Entonces, por eso es tan frágil el ecosistema andino, porque depende de muchos factores. Y se sabe que el mundo andino es el principal perjudicado con el tema del calentamiento global. Ahora, si uno en la práctica ve lo que manifiestan los ganaderos y ganaderas, se ven nevadas en tiempos que no se tenían, lluvias concentradas, muy cortitas, lluvias que se están atrasando, como este año. Entonces hay varias manifestaciones que se están produciendo. No sé si realmente... bueno, hay un estudio bien bonito de Lasqueños, de dendrología de Lasqueños, y se ha visto también, ¿cierto?, que han habido estos periodos como críticos climáticos, pero como dice el profe, ahora están siendo mucho más relacionados por el comportamiento humano. Y también quería decir algo, era sobre los bioindicadores climáticos. Yo recuerdo que muchos tíos también saben un poco leer el tiempo, cómo ver el tiempo por cosas, por señales de animales, por señales de flora. Recuerdo lo que decían los tíos de cuando alguna ave colocan el nido como al lado del río o más arriba, nos está indicando que ese año va a llover más o va a llover menos. El florecimiento de algunas plantas como la tola. Entonces hay mucho conocimiento que está ahí, que se está perdiendo. Yo creo que hay mucha gente arriba que no ve el internet, no ve alguna plataforma que te den el tiempo, pero sí están pendientes de otras cosas que también les dan señales para prepararse. Así que también sería interesante trabajar en esa parte, por todo lo que se viene, con una forma de adelantarnos a los cambios que van a existir en el territorio. Eso. Gracias, Rolando. Gracias ahí también, Ángel, por lo que fue la respuesta. Quedaron algunas preguntas también que no vamos a lograr contestar por temas de horario, pero las preguntas, las respuestas que nos fueron dando, el diálogo que también se generó fue totalmente enriquecedor, sin duda. Y con aquello damos por terminado ya también el mismo seminario, ya siendo las 6:30 de la tarde. Este seminario que fue de Hablemos del territorio biocultural, experiencias desde lo andino. Muchas gracias por participar. Les recordamos que los diálogos país se llevarán a cabo hasta el fin de año, ¿ya? Pueden informarse también de los próximos eventos por la página de la Fundación, www.superacionpobreza.cl. Y bueno, le damos las gracias a todas y a todos quienes estuvieron viendo estas presentaciones. Las gracias, por supuesto, a nuestros panelistas, a Ángel, a Rolando, y bueno, disculpar también los problemas técnicos que hubieron con Paula. También agradecer al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a la Fundación Colunga y a los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Y aprovecho también esta plataforma para saludar a todos los profesionales de Servicio País desplegados a lo largo de Chile, quienes colocan lo mejor de sí para trabajar por un país más justo y con mayores grados de equidad. Con aquellas palabras damos por finalizado y muchas gracias y hasta un nuevo Diálogo País.